Quiero documentar esta tragedia que está a punto de suceder. Vale, bueno, pues no te pongas en el sol, que si no, no vemos nada. Me parece que estuviera ahogada, tío. Relevo. Rele hostias. ¡Hay pelos! En este vídeo me voy a estrenar desbrozando. ¿Qué es esto? Tus fardoleos. Venga, repasar aquello de allá. No quiero, ahora lo termino. Yo creo que está intentando hacer de cocinillas. Esto no os lo esperabais. Voy a cocinar yo. Lo que haré será la técnica de la bailarina o del dadito. Esas piernas que asoman son Erika atrapada en la leñera. A partir de los 40 se puede llamar señora, antes no. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mi vida en el campo, porque hoy lo que vamos a hacer es tareas típicas del campo. Como estamos en obras, al final tenemos mucho jaleo, que si unos tubos por aquí, que si ahora la compostera, que si la huerta, que si el baño seco, pero hay otras funciones, todo el mundo que vive en el campo las tiene que hacer y nosotras evidentemente también, y tenemos que sacar tiempo para ello. Para empezar, esa leña que nos... ¡Ay, ay, mi niña que viene! ¡Corre, que estoy explicando! ¡Corre! Has empezado el vídeo sin mí. Carrionea, chiqui. Les estoy contando que hay muchas cosas, como son obvias y no les damos importancia, parece que no, pero hay que hacerlas también. Leña, leña, leña. Y son preparativos para el invierno. No tan exuberantes como hacer una caseta para el generador, pero muy importantes. ¿Veis el prao? Acaban de sacar las vacas. Eso quiere decir que la hierba, obviamente, está bajita y deja a la vista un montón de piedras que cayeron cuando vino la excavadora. Es un peligro que se puede caer, se puede partir una pierna, hacerle daño a una vaca. Y queremos aprovechar, ahora que las acaba de sacar y que se ven muy bien, para quitarlas. Luego también tenemos la leña que nos subió Karen, que aún está ahí esperando a que la subamos aún más a la zona de corte, en la que tenemos otro árbol que descargamos el otro día. Y mientras tanto, en el jardín de las delicias... ¡Ostras! Ahí va Dios, pero es que claro, la calabaza... La calabaza es un gusto, tío. ¿Qué más cosas vamos a hacer? A ver, pues hay que desbrozar también, hay que mover piedras hacia las lindes, eso es lo que hay, sobre todo mayoritariamente empezar. Luego hay que poner palitos en la compostera, en la parte baja de la compostera, para que tengan una facilidad de drenaje. De los palitos finos que cojamos, vamos a ponerlos en la base, así ya podemos empezar a usarla. Sí, porque urge desbrozar. Y una cosa muy importante, enfócame. En este vídeo me voy a estrenar desbrozando. ¡Ay, es verdad! El otro día cogí la desbrozadora y le gustó. Veremos qué pasa. ¿Y ahora? Venga, a currar. Déjate la cháchara. Amor, calabacinote. ¿Calabacinote qué? ¿Cómo era? Hoy es el Santo Carme. Santo Carmel Toto a mí. Que se llama Carmel Toto. ¿El santo? Carmel Toto. Cariño, esto... Es demasiado gordo. Esto no se puede coger. Sí, luego sí se puede coger. Luego... Es una pena que crezcan tanto. Carrionea, chiqui. Porque luego se desperdicia mucho en semillas. Les toca puré de calabacín. ¿Sabéis lo peor de todo? O sea, o lo mejor, que hay otros dos exactamente de este tamaño. No se ha llevado nuestro vecino calabacín al final, Se ha hecho el tonto. Se ha hecho el tonto severamente. Y ahora sí que sí, ¿por dónde empezamos? Por las piedras. Y vamos a subir la leña, pero como la tenemos que subir a esta zona de aquí y está llena de hierba, pues allá va Ana rápidamente a ponerse la ropa de desbrozar. Y una vez desbrozado, pues ya se hace la leña, que si no luego cuesta mucho más porque está todo pisado. Y mi estreno comienza con severos problemas para arrancar la puñetera desbrozadora. Tengo que llamar a Erika para que me ayude y aunque en un principio pensamos que lo que pasa es que soy torpe y como no estoy acostumbrada y es la primera vez que desbrozo, no estoy consiguiendo arrancarla, al día siguiente podremos comprobar que no era mi falta de maña la culpable de este asunto. No sé si recordáis que toda esta zona cuando vino la excavadora estaba amarilla como la terraza de arriba y poquito a poco y a base también de echar hierba y de regar ha ido saliendo la hierbita rica. ¿Y este borde de aquí? ¿Qué? ¡Fatal! ¿Eh? ¿Qué es esto? Tus fardoleos. ¿Amorcita? Horrible, horrible. Ahí tienes que afinar con el borde del hilo, tienes que afinar. ¿Y eso? ¿Ese fardolio de ahí? Lo que pasa es... ¿Qué piensas? ¿Que vas a romper la piedra? Ya lo quito yo a mano. ¿Seguro? Voy a desbrozadora, que me está haciendo el trabajo medias. Venga, repasar aquello de allá. No quiero, ahora lo termino. Aquello lo he hecho fatal como el culo. Arráncame. Te arranco, espera un momentito.
Te has quedado sin hilo, ¿no? Sí, me estaba vibrando. Pues porque has perdido uno de ellos. ¡Hala! Vale. A pues cambiar venga. el hilo. Voy. Esto es la vida del desbrozador. No solo es ver la hierba cortadita, sino... Es que esas cosas, por ejemplo, cuestan un poco coger la maña. He tenido varios problemillas. Primero, al poner el hilo es muy importante cuando lo tensas bien que no se te destense cuando lo vas a poner en el cabezal, y a mí se me destensó varias veces. Hay cabezales que se autoenrollan, pero en este caso es manual. Además, cuando dijimos que lo había hecho como el culo, es porque como iba con un poquito de miedo de ventilarme las calabazas, de ventilarme la albahaca, que de hecho me la ventilé, o dar a una piedra y que se me corte el hilo, iba ahí como a medias, ¿no? Y entonces no fui a ras y se quedaron unos auténticos mondongos que luego ya no había manera de repasar. Y este ha sido mi estreno como desbrozadora. Ha tenido que hacerlo 3 veces. Han sido 2. A la primera no me ha quedado muy bien y ha ocurrido un accidente con la albahaca, señores. La pobre albahaca. Y pues eso. Pero bueno, bastante ¿Te la bien. llevo entera? No. Hola, casi entera. No, ahí queda. Esto ahí ahora echa semilla y se reproduce. Mamá, vaya paliza. Ya le he metido una hostia a la pobre. Tenemos ya esta zona despejada y vamos a pasar a fase leña. Aún me he dejado ahí mondongos. Que no pasa nada, si es que esto ya no lo puedes repasar, porque es muy difícil, una vez has pasado la desbrozadora y has pisado y ha quedado hierba por encima, es muy difícil desbrozar esto. Hay que hacerlo. Por eso tienes que apurar desde el principio. Y vas con la desbrozadora en llano, y con la desbrozadora tienes que ir así. Si vas así en llano, vas a dejar un cacho así, de hierba, como mínimo, que es el grosor que tiene el cabezal, porque tú tienes que entrar así, para que corte más bajo. Y una vez has hecho la primera pasada, de la segunda no te queda igual. Mirar lo que Los va ahí tomates. rodando. A la compostera van. Están tan verdes que parecen olivas. Tomates verdes fritos. Aprovechamientos máximos. Me llevo aquí 10 minutos, para 20 gotas. Los deltoides, los bíceps, los tríceps. Bastante. Estábamos a punto de ponernos con la leña y nos ha venido una visita maravillosa que me ha traído semillitas para la huerta y aparte un montón de arbolitos. Tenemos aquí de todo. Estos son avellanos, acebos, laureles. Esto de aquí es un melocotonero que vamos a probar a ver cómo resulta. Seguro que bien. Luego han traído avellanas para comer y un montón de semillitas. Erika está contenta. Tan guapísimos los hacemos. Y avellanas. Ahora tenemos que pensar bien dónde va cada cosa. Hay que Es lo más hacer- difícil, en verdad, Hay que hacer un estudio medioambiental para saber bien dónde vamos a plantar cada asunto. Llega el momento de cortar el sauce que tanta guerra nos dio. Si te lo has perdido, te dejamos por aquí el vídeo. Fue un pedazo de árbol y un pedazo de reto. ¿Qué ocurre con el sauce? Aún está verde, por lo tanto no podemos quemarlo. Tendremos que esperar a enero-febrero. Vamos a dejarlo en la leñera, que parece que se nos ha quedado ya un huequito, y ahí pues se irá macerando. Pero antes no es suficiente con cortarlo a lo largo. Vamos a tener que abrir las partes más gordas, porque en verde es cuando mejor se abre. Y aún así no basta solo con el hacha, hay que usar también la cuña. Hay serios problemas, porque la base no está firme y se menea con los estacazos que le está metiendo Erika, por eso veis que va por la azada. Le hace una base para que aposente bien y ya poder darle unos buenos leñazos a ver si parte. Aún así, más de uno se resistió. Abierto.
El sauce cuesta mucho de abrir, ¿eh? Por eso lo estamos haciendo ahora en verde, porque si esto está seco, cuesta más aún. A ver si es cierto en la misma, ¿eh? ¡Ole! Aquí estamos, con la colocación extrema. ¿Cómo lo llevas, amorcito? Estoy como un poco cansada, ¿eh? Tengo una hora de trabajo. Tiene una hora de trabajo. Mirarla, ni los años le hacen frenar. Es verdad, porque hoy es mi cumpleaños, señores. He hecho 40. Guapa. Ya me podéis llamar señora. A partir de los 40 se puede llamar señora. Antes no. Seamos eternamente jóvenes. Mirad, os voy a enseñar una cosa. Aquí hay Esa zona caótica la he colocado yo. varios tipos de problemas. Problema Esto- número 1. Colocado expresamente de una manera en concreto para que no se caiga, lo está colocando la ingeniera. Porque es la esquina. Y las esquinas hay que colocarlas así, ¿no? Pero hay problemas, porque aquí hay tierra encima. Esta esquina no me gusta nada. Tenemos aquí toda la leña vegetal. Esas piernas que asoman son Erika atrapada en la leñera. Esta tierra no permite que podamos aprovechar bien todo el espacio. Aún así, está entrando bastante. Deja de pedir cubos al universo, ¿vale? Es que ayer, soñadores, paramos en un contenedor y vimos un montón de cubos. Que yo le había dicho, universo, me hace falta un cubo, ¿os acordáis? Y ahora no paran de aparecer cubos. Bueno, este nos lo han regalado. Sí, ese ha sido un detalle que nos va a venir muy bien para tener el serrín ahí en el baño seco. ¿Sabes que van a venir las gallinas con lo que ha quedado aquí a duchar? Sí, habrá que dejarlas, ¿no? Claro, Pobrecitas, las gañitas. porque su ducha no les vale. Es el váter de las gatas, entonces no les vale. Os voy a decir una cosa. Hala, aquí. Muy buenas, soñadores, esto no os lo esperabais. Voy a cocinar yo. ¡Ja, ja! Dios, vaya pelos. ¿Qué hago con mis pelos? Ponerse una gorra no es una solución dentro de casa, ¿verdad? Con la gorra estoy disimulando mi pelo. Muy buenas, soñadores, esto no os lo esperabais. Voy a cocinar yo. ¿Qué tengo? Yuca. El otro día, nuestra amiga Karen de los Mestizos Viajeros nos mandó una receta de cómo hacer la yuca. Ya la habíamos hecho alguna vez, Ana que la había hecho alguna vez, pero hace ya tanto tiempo que no nos acordamos de cómo era. Nos refrescó un poco la memoria y nos dijo cómo lo teníamos que hacer. Hay que tener bastante cuidado porque creo que tiene cianuro o algo así. Si la comes cruda, tiene que estar bien hervida, porque si no, pues puede ser tóxico. Voy a darle caña y espero que os guste. Os lo daré luego a probar. Aparte de pelar la yuca porque tiene una piel bastante gruesa, se quita lo que es el corazón, es decir, una vena central que tiene que es muy fibrosa y no se suele comer. Es muy importante cocer bien la yuca principalmente por dos motivos. Primero, para eliminar toxinas, ya que en crudo o mal cocida tiene unos compuestos que se transforman en cianuro de hidrógeno y que son tóxicos para el cuerpo. Y aparte, la cocción va a hacer que sea más digestible, ya que rompe las fibras duras y hace que el almidón sea más fácil de digerir. La yuca se puede comer cocida directamente, pero si coges, una vez que está cocida, la cortas a palitos como está haciendo Erika y la metes al horno, queda espectacular. Aparte de meterla al horno, también se podría freír. Y si ya esto lo acompañas con algún mejunje o alguna salsa, bueno, se te va la olla. ¡Wow! Diría que se me ha hecho un poco de más. Esto con una salsa de algo, que está buenísimo, con un poco de guacamole. ¿Cómo?
También se le podría añadir un flip de aceite para que no coja mucho aceite y sea poco calórico. Pero hay que decir que eso está de muerte, abuela. Posiblemente así bien hecho también esté muy bueno. Más que poco hecho. A ver, probarlo. Con una salsita de queso ahora. A todos los del otro lado del charco, dejarnos recetitas relacionadas con la yuca, que las probaremos segurísimo. ¡Adiós! Joy, 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 feeling so joyful. The joy I have from all of this inner peace. Feel what you feel, but it's how you deal. Feel what you feel, maybe you should be still with your feelings. Just keep it real with your feelings. Muy buenos días, soñadores. Vamos a aprovechar el paseo matutino de los perretes para ir recogiendo palitos. Nos hemos venido con la saquita de barrancos, que esta saca vale para todo. Para la leña, para los barrancos, para los laureles, para todo vale. Y vamos a ir recopilando palos mientras los perros hacen sus cositas y así aprovechamos el paseo. Está ahora saliendo el sol y está precioso, asomando entre el verde y el sol. Preciosa mi casita. Vamos a por palos. En verdad no es que no tengamos palos en nuestro propio terreno, pero estos palos que se acumulan a los lados de las cunetas, lo único que hacen ahora en invierno cuando empiece a llover es que el agua se desborde y baje por la carretera. Así que ya que estoy paseando y puesto que nos hacen falta palitos, no está de más que aproveche la ocasión y de paso pues cuido un poquito mi entorno, ya que es una zona en la que, como sabéis, ya no vivimos muchos y si cada uno pone su granito de arena, pues podremos conservar un poco mejor lo que es la zona de alrededor. Antiguamente eran tantos que esto no hacía falta, porque además estos palos también vienen muy bien para encender. Vamos a echar en una de ellas y luego, como tenemos que subir leña y hay palitos a raudales, pues ya el resto lo cogeremos de aquí. Tengo unas ganas de estrenar la compostera. Aprovechando que tenemos que hacer lo de las piedras y de paso recoger algún palito, me he venido hasta abajo del todo del prau y os voy a enseñar desde aquí la perspectiva, porque creo que esta zona la habéis visto poco. Justo aquí detrás de mí, esta linde de piedras sería el final de nuestro terreno. Y lo que hay detrás es un bosquecillo precioso que tiene hayas, tiene robles. Ahora nos vamos a asomar y os lo voy a enseñar. La idea es ir haciendo una batida de piedras a los lados de las lindes. Si veo alguna que es muy buena, pues la echaré a la mochila y se la subiré a Ericus Brutus para que se ponga contenta. Pero tiene que ser muy buena, porque aquí no es por nada majos, hay una pendiente de aupa. De camino, si voy encontrando ramitas que me puedan valer para lo de la compostera, las echaré a la mochila también. Voy a enseñaros lo primero, el bosque. Nos vamos a ir de tour. Ya veis qué belleza y qué maravilla tener esto tan cerca de casa. Y ahora justo desde aquí está la linde, vais a ver hasta arriba del todo cómo sería nuestro prau desde otra perspectiva. Esta es la linde, por ahí también va la linde, todo hasta arriba y allá a lo lejos se puede apreciar la cabaña. ¿Qué os parece nuestro prau? Es muy guapo y esto de aquí también, lo único que tiene mucha pendiente y eso pues quieras que no, todas estas labores, como lo que voy a hacer ahora de las piedras o recoger palitos o incluso subir la leña, te complica mucho más.
más. Y ahora sí que sí, vamos a empezar a currar, que me lío aquí a hablar y al final se me pasa la mañana, me da hambre, me voy a hacer el desayuno y no he hecho nada de nada. ¿Quién viene por ahí corriendo? ¿Quién viene por ahí corriendo? Mi coyote favorito. Hola, mi rey. Sí. ¿Qué haces aquí abajo, mami? ¡Estás loca! Menuda paliza, ¿te ayudo? Algo ligero, ¿eh? Que soy un murciélago. Coge la bolsa de rafia, Pepe, y te la subes. Venga, haz algo. No sé si quiero. ¡Gorri! ¡Vamos! Allá viene el otro. ¡Vamos, bichico! ¡Venga, vamos! Este es más gandul, claro, con eso de que es mastín. ¡Amorcito, saluda! Aquí mientras os voy a enseñar esto, ¿veis esta cantidad de agua? Resulta que también nos brota un manantial de aquí del medio del prau. Está un poco lodado porque esto pues no tiene un cuidado y un mantenimiento, pero las vacas vienen aquí a beber y baja muchísima agua. Con el tiempo que tenemos aquí estas piedras intentaremos hacer un pequeño recogimiento, pero esto es una cosa que será más adelante, ya sabéis que vamos frente a frente. Tenemos aún muchísima leña aquí abajo. No lo apreciáis bien porque solo estáis viendo lo fino, pero un poco más para arriba de mí hay verdaderos troncos de los buenos, esos que metes un mendrugo y te dura toda la noche. Habíamos descartado un poco lo fino, que es la parte que está como a la derecha. Ahora explicaré esa parte, lo que está pasando y por qué estoy cogiendo de ahí. Hay un montón de palitos finos que se están enredando en zarzas y demás, y eso lo que teníamos intención es pedir un permiso y pegarle un fuego. Pero como esos palitos finos me vienen tan bien para la compostera y lo tengo así como muy fácil de coger, estoy aprovechando, limpio un poco ahí y me lo subo para arriba. Ahora, en el viaje que voy a dar para arriba con esto, seguiré quitando piedras y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llegue la hora de desayunar. Algunas de estas son bastante grandes. Lo que haré será la técnica de la bailarina o del dadito. Estas piedras tan grandes como la que estoy moviendo ahora, lo mejor es tirarlas y que rulen para abajo y se estampen ellas solas contra la linde. Pero no se me ha ocurrido, así que me encabezono y la muevo hacia un lateral. En verdad, lo que he hecho ha sido un esfuerzo absurdo, pero bueno, ahí estoy, con el CrossFit rural. Y las piedras es importante quitarlas, porque aunque parece que es un trabajo absurdo y que no pasa nada si hay 4 piedras en el prau, a la hora de que estén por ahí andurreando las vacas, por ejemplo, se pueden hacer daño. Y aparte, donde está la piedra, no sale hierba. Y si no las quitáramos, como de vez en cuando caen unas cuantas y cuando viene la excavadora caen unas cuantas, muchísimas más, terminaríamos con el prau lleno de piedras. No cuesta nada hacerse una batida de vez en cuando y echarlas para los lados, porque además el día de mañana las lindes tendremos que reconstruirlas y si ya tenemos las piedras en la linde, pues también un trabajo menos. Me acaba de preguntar Erika que si hay alguna piedra buena. Claro, ella va a su asunto de las piedras. Y el problema es que las hay buenas, pero son grandísimas. Pero tengo una localizada que es un ladrillo precioso, de esos que le encantan, y se la vamos a subir. La voy a coger. Siempre digo se la vamos, si vosotros no me ayudáis. Bueno, me estaréis dando ánimo desde el otro lado de la pantalla, pero vamos, da igual. Voy a coger la piedra, la meto en la saca y con la saca la subo. Aún me quedan unas cuantas piedras por quitar. Voy a pegar el último arreón y nos iremos a hacer el desayuno, que aquí me está empezando a dar el olor. Yo creo que está intentando hacer de cocinillas. ¿Veis qué cuadradita? Tiene 4 caras planas. Uy, 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 no sería mejor subir la mano. Yo que te voy a subir. ¡Oh, la hostia! Yo creo que esto... ¡Uy! ¡Qué barbaridad!
Aquí he vaciado la otra tanda que me he subido de palitos, más la que tengo ahora, yo creo que dará ya para cubrir por lo menos el suelo de una de las composteras. Y ahora vamos a ver qué está haciendo Erika y le vamos a dar una sorpresa. ¡Amor! Está escuchando música y no me oye. Para. Que si nos música. saltan. Saltan derechos. Necesito que me cojas algo. A ver, La princesa. cámara, la Ven, vida, la que te mochila, cojo, lo ven, que te sea. cojo. Ayúdame. Bien. Desde abajo del prago de las profundidades del Averno. Uy, una sorpresa para mi amor. ¿Has traído una piedra? Es una piedra. Amor, has traído una piedra. Una de piedra verdad. que es que mira cómo es. Ahora no quiere salir. La zorra de ella no quería entrar y ahora no quiere salir. Amor, qué bonita piedra. Mira qué cuadradita Es es. preciosa. Pero escúchame una cosa, las demás las has puesto en las paredes, ¿no, amor? Sí. No subas más piedras, No. que pesan mucho. He subido cariño. palitos para la compostera. Muy bien. ¿Llegarán, aunque sea para la Sí, compostura porque una de tengo el ellas? carretillo lleno. Ah, qué bien. He subido varios. Venga, voy a pegar el último tirón. No. Bueno, haz lo que quieras. Esta es para ti. Gracias, cariño, qué bonita es. ¿Cuántas estás? piedras se nos han caído? Pues estoy haciendo el desayuno. Cebolla pochadita con solomillo de pavo con unos esparraguitos. ¿Qué te parece? Ay, qué rico. Y luego cuando tú vengas se te mete ahí el con el aceite de coco, el polvo. Cuando yo venga hago tortitas. Haces tortitas. Sí, eso. Y si no, pues no. Sí, las voy a hacer. Voy a pegar la última tanda de las que quedan aquí. Os voy a dejar ya aquí arriba mirando para abajo, ¿vale? No, porque también sube y baja la cámara todo el rato. Se cansan los soñadores, claro. La vida de filmmaker. Y este es el nuevo sistema para mover vacas. Se llama la técnica del pito pito. Allá que van. Vaca mum. Hemos hecho un descansito y ahora vamos a seguir. Lo que voy a hacer ahora ya es más light. Esas ramitas que me he subido de abajo las vamos a vaciar en la compostera y vamos a comprobar a ver si ya por fin cubre todo lo que tiene que cubrir, y si es así, pues pasaré a la siguiente fase, que es estrenarla. Angustiada está mi niña. Ay, es que ¿Qué pasa, cariño? que hagas el favor de llevarte los árboles lejos, porque he ido un momento y he visto que el fresno que había salvado está otra vez con las raíces para afuera. Porque las brujas le han sacado la tierra, que no hay tierra en toda la finca, 9.000 metros cuadrados, que ellas tienen que estar sacando la tierra de la maceta del fresnito. Tenemos unos arbolitos en la entrada, voy a cogerlo todo y lo voy a subir a la parte de arriba. Lo único que los chiquititos no se les volará el viento. ¡Hay problemas! Hay que hacerles un parque. Entonces eso me va a llevar más tiempo, si nos tenemos que ir a CrossFit. No Vale. voy a poder hacerlo. No, pues no lo hagas hoy, que hoy no sopla. Pero súbelo para arriba y hay que hacerles un parque. Ya sé cómo. Como el Jardín de las Delicias. Como el Jardín de las Delicias, ya tengo ideas en mi Jardín de las cabeza. Delicias 2, el parque infantil. De los laurelitos. No se pueden dejar en cualquier sitio porque van a ir directas. No te creas, no están yendo, ¿eh? Porque están encima de la mesa y no la han visto. No están yendo arriba. Y ahí están los nogales, no están yendo. ¿Para qué van a ir al desierto de la Catama? Eso que está todo amarillo. A ella le gusta lo verde. No, ahí no van a ir. No me estoy complicando mucho en cómo colocarlos, porque más adelante les tendré que hacer un buen cierre, primero para protegerlos de las destructoras de mundos y segundo para que el viento no los pueda tirar. De hecho, aquí primero pongo los laureles encima de la compostera y luego pienso que va a venir un viento y me los va a mandar al pijo, así que los bajo otra vez al suelo. Muy buenos días, me toca seguir desbrozando. Os voy a enseñar mi sala de prácticas, porque la desbrozadora la he cogido bastante poco y lo suyo es que empiece en zonas que son más o menos fáciles. Entonces me voy a subir a lo que es el trocito este que cerramos. ¿Qué? No hagáis ruido. El trocito este que tenemos ahí, que va a ser el día de mañana para las gallinitas y que estuvo desbrozando Erika hace poco, entonces está bastante bien. Hace falta ya darle un meneíto, pero no tiene la hierba demasiado alta. Y luego, aunque tiene pendiente, pero no es una pendiente de estas horrorosas como todo lo que tenemos aquí. Y eso me permite practicar, ir cogiendo maña con la desbrozadora. Y mientras Ericus Brutus editando como una loca. Gatitas, tengo ayudantas. Pásame las gafas. Que te den. Toda esta zona de aquí es mi campo de experimentos. Vamos a ponerlos en marcha. Bruja.
Vamos a por el segundo día de prácticas. Vuelvo a tener unos problemas horribles para arrancar la bicha. Sigo pensando que es problema mío, que no tengo maña, me pego media hora, me frustro, me cago en todo lo que se mueve y lo que no se mueve también, pero hay una razón de ser, aunque no os la voy a contar. Dejaré que lo descubráis más adelante en el vídeo. Una vez que consigo arrancarla, no con pocos esfuerzos, allá que voy. Y lo que voy es muy lenta, pero bueno, eso se hará con la práctica. En esta parte que estoy desbrozando hay una cuestión, y es que está la malla. Tenemos que intentar desbrozar por debajo de la malla, porque si no eso se va a hacer un bardal. Ya sabéis que a la zarza le encanta salir ahí, donde más te cuesta a ti, pues ahí sale ella. Y en este caso, si no se desbroza bien, empezaría a salir zarza, que se enrollaría con la malla y se montaría un Cristo. Pero yo no me meto en ese enredo, ¿por qué? Porque lo intento y lo único que consigo es que se me parta el hilo una y otra vez. Así que le dejado el marrón a Erika, que por cierto me ve desbrozando y viene y me dice que haga el favor de ir a tiras, porque claro, es mucho más fácil si tú te coges trozos y vas subiendo, luego bajas, luego subes, y yo lo estoy haciendo de una manera un poco desordenada y al final lo único que consigo es que me dé la sensación de que no estoy avanzando. Os quiero enseñar a ver si lo consigo con los prismáticos. Aquel pájaro que se ve allí, que es un alimoche, es difícil, muy difícil, porque Erika no ve, porque se ha puesto en el sol. A ver, alimoche, vente para acá. No te pongas en el sol, que si no, no vemos nada. Ya se va a venir para acá, no os preocupéis. Vamos a ser poco pacientes. ¿Qué haces? Está ahí arriba, mira. ¿Quién? ¡Dios! El alimoche, trae, Ah, trae, que ahora ya se voy. ha ido del sol. Mira, tú sujeta la cámara. Cojones, Ahí. hay caca en vinagre. No se ve un pijo, cariño mío. No le veo ni con los prismáticos, o sea, sí le veo, pero está como muy Antes estaba más cerca. Claro, es que se mueven muy rápido. Están en peligro. Y aquí tenemos- hay en esta zona un par de parejas. A ver, que creo que está viniendo, no sé si A es un ver, buitre o es un... aquí vamos a estar. Este es buitre. el vídeo de hoy, soñadores, 1 hora intentando cazar al alimoche. Se ha ido para allá. ¡Adiós! Adiós. Hala, ¿Ya? me voy a desbrozar. Venga, dale. Las zarzas esas de ahí del vecino. Claro, vosotros diréis, ¿y por qué estáis desbrozándole al vecino? A ver, no le desbrozamos al vecino, desbrozamos la zona de la linde. Porque este hombre no lo va a hacer porque no puede, porque está mayor y tiene las... ¡Ay, están ¿Tienes? encima! ¡Estamos vivas! ¿Vale? Ahí ¡Vivas! están. Que como este hombre no va a poder hacerlo, pues tenemos que procurarnos de que alrededor de casa no tengamos aquí zarzares de 3 metros, porque eso le da un día por prenderse fuego y tenerlo tan cerca de casa. Hala, a trabajar. No sé qué pasa. Fíjate que me he quitado hasta la ropa de la sudada que me estaba pegando, solo de darle. ¡Joder! Estamos teniendo serios problemas para que arranque y no sabemos exactamente el por qué. Hashtag Steel, hashtag colabora. Que parece que estuviera ahogada, tío. Relevo. Rele hostias. Y arrancó bajo serias amenazas de ser llevada al punto limpio. Y a esto es a lo que nos referimos con bardal. Si os fijáis al fondo, abajo del prao, hay un montón de zarzas que tienen ya un tamaño considerable. No nos hace mucha gracia tener esto cerca de casa, pero bueno, ahí abajo es menos peligroso. Sin embargo, aquí a mano derecha, que es donde se va a meter ahora Erika a desbrozar, ya está muy cercano a casa. Y por eso todos los años lo intentamos mantener. De todas formas, llegará un momento en el que habrá que tomar medidas mayores porque el bardal va avanzando y la zarza es que no la paras. Aunque la desbroces, vuelve a salir. Tenemos la impresión de que no va a poder terminar, porque está dando unos problemas terribles. Ahora no arranca otra vez. ¿Por qué me estás grabando tan de cerca? Te estoy grabando tan de cerca para que se te vea tu cara de frustración y de rabia. A ver, ocurre 2 cosas. Primera, Ocurre una cosa. O sea, ¿Qué? no son 2, ocurre una cosa. Pues que no va bien la desbrozadora. no va bien la desbrozadora, por lo tanto no podemos terminar el trabajo. Por lo tanto, se va a quedar el maldito bardal a medias. Y además es que para poder desbrozar aquí le tenemos que pedir a nuestro querido hombrecillo que nos cuida el prao que apague el pastor. Y ahora hay que marearle para que lo vuelva a apagar otro día porque no hemos podido terminar el trabajo. Y al final pues es una sucesión de circunstancias. Y luego una sucesión de circunstancias de que, o sea, aunque nos cueste ahorrar un año, la próxima desbrozadora es una Steel, ya te lo digo. Sí. Porque yo he trabajado con Steel, de currar, de que le metes 6-7 horas de trabajo al día y son una gozada, Creo que es el cabezal demasiado grande, el nuevo que le hemos puesto.
y me da rabia porque quería terminar esto porque tenemos que hacer todavía mucho desbroce antes de que venga el agua, que están diciendo que en 10 días o así viene cambio. Bueno, primero vamos a hacer una cosa, vamos a probar a cambiarle el cabezal y la vamos a arrancar y voy a trabajar con ella 2 horas a ritmo fuerte, a ver si es que se le ha acumulado algo de carbonilla, porque claro, trabaja y no trabaja a tope, trabaja a 2500, como si llevas el coche abuelado. Creo, igual no es por eso. El cabezal le pesa mucho porque es muy grande y no llega a coger todas las revoluciones y vas trabajando con ella a media asta. Y aquí estaba mirando las vistas para calmarme un poco. Mirad, ¿veis todo eso? Puede parecer que no es una extensión grande, pero es una barbaridad de zarzas lo que hay ahí. Y aquí en esta zona se está haciéndose lo mismo. Aquí se está haciendo zarzas, aquí también, ahí también. Y luego lo que estaba desbrozando. Solamente he podido hacer este cachito. Por suerte he hecho lo de alrededor de casa, pero es que ahora hay un problema. La parte que está pegada a la valla no la he desbrozado porque la quería hacer desde arriba del muro deshecho. Y claro, aquí esto quiere hacerse un bardal gigante, igual que ahí abajo. Y si se hace un bardal gigante y ese bardal por una razón, un año que venga seco, se prende un año fuego, tú le pones aquí un fuego intenso que las zarzas cogen una altura terrible y le dice el árbol de prender, mirad qué cerquita estamos nosotras. Hola soñadores, adiós. Qué frustración. Hasta dentro de un rato. No termina. Ahí estarás, castigada para siempre. De aquí al punto limpio, ni siquiera te vamos a llevar al médico. No han surtido efecto las amenazas. No del todo. ¿Has visto qué despacho? Ya te he visto. Por favor, Qué gozada. súrteme café, agua. Trabaja, esclava. Le voy a dejar aquí en manos de los asuntos de la miniatura y el título, y yo me voy a subir un poco de leña que dejó Karen ahí al lado del pastor, y como ahora no tenemos pastor, o sea, el pastor eléctrico me refiero, no hay peligro de calambrazos, entonces voy a aprovechar a subir la leña. Y cuando la subas y así eso te ayuda a cortarla. Ah, ¿Dónde cierto. está mi café? ¿Te hago uno? Venga, voy. Oh, gran máquina. Otórganos café. Espero, café, que yo quiero. Café en el paraíso. ¡Ole! ¡Bravo! Tenga usted aquí su café. Tenga cuidado con el ordenador. Dios mío, el mejor despacho, la mejor secretaria y el mejor café. Hala, tu secretaria se va a subir leña. Adiós. Aún quedan unos troncos ahí abajo, Quedan cariño. los gordos, ya voy. Has dejado los gordos para el final. CrossFit rural, el legado de la cordovilla. A la princesita, pásamelos. Ya está hecho, venga. ¡Mis cuádriceps! ¿Qué les pasa a tus ¡Mira qué cuádriceps? deltoides! Al cambiarle el cabezal me doy cuenta de que lo hemos comprado demasiado pequeño y el hilo que tenemos no le vale. Aún así decido montarlo y ponerle el hilo que lleva de serie cuando lo compras para poder probar la máquina y ver si efectivamente es el cabezal el que está haciendo que la máquina falle. Sin embargo, no conseguimos arrancarla. Por lo tanto, se va directa al veterinario. Al punto limpio, no hay más que decir. Y encima, colección de cabezales. He cogido un cabezal más pequeño de lo que tenía que haber cogido, que pensaba que era este, pero no. Y como Estoy va a ir aquí. al médico, que es el lugar en el cual nos recomendaron ese cabezal, que es aún más grande que el anterior, pues se va a ir con ese cabezal. A ver si ellos pueden llegar a la conclusión de que pueda ser demasiado grande y pueda ser esa la causa de que la desbrozadora no quiera trabajar. Como no podemos hacer eso, vamos a hacer otras cosas, que son las siguientes. Erika va a hacer palitos en la zona de leña y yo os voy a llevar a un sitio muy chulo y muy especial de nuestro prau a explicaros un par de cositas. Antes de irnos al sitio especial, os va a hacer una pequeña masterclass muy rápida de cómo cortar palitos de manera eficiente. A ver, lo suyo sería tener un tronco grande, más o menos a la altura de tu cintura, aproximadamente.
está demasiado bajo, tiene que ser un poco más así. Pero como no tenemos un tronco tan grande, pues vamos a usar esta suma de troncos. Se coloca en el borde. Si no colocas el tronco en el borde y lo colocas aquí, corres el riesgo de que salte. Si lo colocas en el borde, va para abajo. ¿Veis? Mira. Y como esta leña está un poco pochilla, se corta muy bien con el hacha. Esto me lo enseñó un señor de aquí. Esto ya empieza a estar más duro. Bien, esto con la motosierra. Aquí te quedas, nos vamos. Que me gustaría tener uno de estos más grande. ¿Qué te pasa con eso? Pues que es un tronco mejor, pero parece que rebota. Es mejor porque es más alto, entonces te pilla más altura, no te tienes que agachar tanto. Bien, pues voy a intentar quitar todo lo fino que hay aquí y luego hacemos con la motosierra, ¿te parece? Me parece correcto. Hala, señores, yo me quedo aquí currando mientras Ana se va de paseo. Lo que hay que aguantar, ¿eh? Lo que hay que aguantar. Me he subido aquí al pico para contaros un par de cosas y de paso enseñaros desde aquí las vistas tan impresionantes que tenemos. Primero, este pico es la zona más alta de todo nuestro terreno y gracias a él tenemos mucho menos viento en la cabaña. ¿Qué ocurre? Que esta cabaña que tengo detrás de mí es una cabaña alucinante, una de las primeras que vimos cuando estuvimos por esta zona, pero mete el viento que no veas. Ahora ya estaréis notando que aquí me está dando. Y esto nos frena. Tenemos la cabaña en una especie de recoveco. Hubo algún blasfemo que nos dijo que teníamos que coger la excavadora y allanar esto y quitar el pico, pero nos parece un auténtico sacrilegio. Primero, porque a la vista es una cosa guapísima que se ve desde el crucero. Segundo, porque hace su función. Y tercero, porque es un destrozo innecesario. Aquí, en un futuro, hemos pensado hacer alguna cosita. No sabemos muy bien qué, pero hay algunas zonas, como por ejemplo esto, que es bastante llano. Y tal vez en algún momento se pueda hacer aquí pues alguna cosa. Ahí tenéis a Erika haciendo la leña. Nuestro terreno va hasta abajo del todo. Estos árboles que estáis viendo ahí son los árboles que os enseñé ayer, el pequeño bosquecito que tenemos abajo del todo. Lo que os quería contar desde aquí arriba era otra cosa. Sabéis que se nos ha roto la desbrozadora. Nuestra intención era haber podido desbrozar una zona que tenemos por aquí. Toda esta zona de aquí, porque esto que veis también es parte de nuestro terreno. Iría más o menos hasta ahí, recorrería por aquí, llegaría justo a la cabaña y ya empezaría a bajar por la linde de piedra. Toda esta zona, incluida también esta parte de aquí, es lo que queríamos desbrozar. No se va a poder hacer porque la desbrozadora ha dicho como que no. Y es que antiguamente la gente se encargaba de limpiar su derechura. A la derechura la llamaban lo que viene siendo la linde de cada terreno y la parte que les tocaba un poco a la carretera. El hecho de que cada uno se ocupara de su parte hacía que todo estuviera mucho más limpio. Desde aquí, detrás de mí, surge un camino que baja al pueblo de abajo. Es un camino que en su día era súper utilizado. Todo el mundo subía por ahí. De hecho, esta cabaña se llama Puerta Pueblo, que está ahí abajo. Esta, la nuestra y la que tenemos ahí detrás. ¿Qué ocurre? Que ahora ya prácticamente nadie la transita. De hecho, de manera continua, solo hay una persona que sube y baja todos los días por aquí. Y se está perdiendo. Por eso queríamos también, aparte de lo que nos toca justo en nuestro terreno, desbrozar un poquito en el camino, para intentar mantener en la medida que podamos lo máximo posible. Como no lo vamos a poder hacer, pues nos hemos tenido que poner a otros asuntos como son lo de la leña. Otra cosa que os quería enseñar, las vistas tan alucinantes que se tienen desde este punto estratégico. Es como un 360 grados de hermosura. ¡Saluda desde allí! ¡Venga a trabajar! Tenemos 2 cajas de las azules de palitos en casa, más un montón de palitos en la montaña de leña, más estas 4 cajas de palitos. A ver, esto no es para encender, ¿eh? Pero es la continuación de encender. Esto es para darle caña al horno y que se hagan los boniatos. También, pero como tenemos leña muy seca este año, no te hace falta eso. La propia leña está muy seca. Pero para encender, primero metes unos pocos palitos muy finos, luego metes estos y es la siguiente parte. Y con esto tenemos pues esta para un mes. Estaba pensando que tenemos allí un par de ramas que vamos a usar para la compostera, que todavía no tiene las ramas, y subir esto y meterlo en la compostera para encima de las ramas. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me.
modificaciones en casa antes de poder introducir esta leña, porque no cabe, señores. Necesito una esclava para mover una hoja. Al final lo he tenido que hacer yo. Esta noche no hay boniatos. Hay caldo de huesos. Cenarás lechuga. Me han dicho que estoy crazy. ¿Qué se ha pasado? Que aquí vas a meter leña para muchísimo tiempo. No hace falta tanto, cariño. El año pasado era menos. Si era aumentarlo un cacho, 20-30 centímetros. Y aparte que no hay sitio, que cuando empieza a llover y nos tengamos que meter en esa esquina hay que mover los armarios. ¿Y dónde los vas a meter? Vale, pues entonces vuelta a la normalidad. Vale, un de poco personas más normales. para acá. O sea, tú acuérdate, esto hasta aquí, que hasta esta línea el año pasado, era leña para 3 semanas. Hasta aquí arriba. No necesitamos tanto, cariño. Y aparte tienes un montón de leña allí mojada, que si es que dices, no, es que igual te quedas y no tenemos leña, pero es que tienes ahí leña atrás tapada, no nos va a faltar. ¿Quieres darle un paseo a los perros? Mientras reubico. Vale, igual sí. La he hecho no por nada, es que se pone nerviosita con estos movimientos. Porque claro, de repente la casa es esto. Voy a llevar estos cartones para poner en la compostera, que ya he echado la leña y la hierba. Y me voy a poner los cartones en el borde, para que protejan un poco más las tablas. Vale, muy bien. Y ya me gustan los perros, adiós. Con la carga adelante. Cosas del directo. Es lo malo de ir con la carga adelante. I'm gonna dance, 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 dance. 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 I'm gonna dance, 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 dance. Habrá que ir parando, ¿no, señora? No sé, igual no estás conforme. Yo quiero más leña. ¡Ay! Va a tener que ser en otra tanda, cariño. Va a tener que ser en otra tanda, dice. Soñadores lo tenemos que ir dejando. Básicamente porque tenemos todo lo de dentro completamente lleno. Yes, Aquí hay bastante leña. también. Aquí no hay más leña que cortar más que esto. También. También. ¿Sabes lo siguiente leña que hay que cortar? ¿Cuál? La que queda en el prado por subir. ¿Qué leña en el prado? Es un cerillazo. No, si están los troncos gordos abajo. Sí, sí, hay una leña abajo impresionante, ya la subiremos. Ama. ¿Soñadores? En el próximo vídeo nos vamos a poner ya con lo que todos estáis esperando. ¡Bien! ¡Adiós! GoPro para captura. GoPro para captura. GoPro para captura. GoPro para captura. GoPro, desintégrate. GoPro, explota. GoPro para captura. Ay, bonita chiquitina, GoPro para captura. GoPro para captura. Modo vídeo, apágate. GoPro, apágate. GoPro, apágate. GoPro, conviértete en una Insta360 nueva. Con todos los accesorios. Problemas severos. He tenido que esperar a que fuera por la cámara porque quiero documentarlo. Quiero documentar esta tragedia que está a punto de suceder. Vale, bueno, pues haz una cosa. Lo Espera. primero y lo más importante. Sí. Salva el cocido. ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Por qué ha sucedido esto? No lo sé, pero en esta casa no se puede grabar si no se tapa la pizarra. Aguanta un poco, Mariana, que no se te caiga. ¡Se te está cayendo más! Básicamente... Dios, es que eres una loca. Pero... ¡Más leña! ¡Más! Escúchame una cosa. Lo que ocurre aquí... Dale. Sí, pero que puede que reviente el mueble, ¿eh? Vale, es que lo que hay que hacer es sacar la parte de abajo hacia afuera. Ya, claro. Sí, mira. Para equilibrar. Ya está, Vale. suelta.
No, claro. No. ¿No se puede Entonces- colocar un puntal y sujetar el armario con un puntal? Sí, eso es lo que vamos a tener que hacer. Y espera, tengo dudas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tener un puntal de forma obligada aquí? No, claramente hay que pensar. Ay, yo me quedo aquí hasta que tú pienses. Tráeme una cerveza. Ah, que hay una cerveza. Uy, voy a hacer cosas. La solución es la ¡Invento siguiente. sana, soñadores! ¡Invento sana! Es ¿Cuál es que la solución? Es que está toda la leña ahí. la solución está jodida. Muy jodida. Yo no sé cuál es la solución. Porque si ponemos un puntal, ¿cómo coño de cojones vamos a abrir los cajones? ¿Cómo coño de cojones vamos a abrir los cajones? Buah, chaval. A ver. No. A ver, no. Sí, claro, pero escúchame. Entonces acabamos con la leña aquí, como antes. Vale. Y encima con el problema de no poder abrir los cajones del armario. Lo No que hay puede que ser hacer con lo es- que ha costado colocar la leña. Escúchame, no te preocupes. Lo que Sí, hay que me hacer preocupo. es quitar un poco de presión. Pero no vas a quitar presión, ¿eh? Porque la presión es la que es. La única forma de quitar presión es encender el fuego. Se va. Hay que colocar un puntal. Pinto, no es el mejor lugar para que estés. Tendríamos que coger y hacerle un tirante. A ver, suelta. Soñadores, nos vemos en el próximo vídeo. Aquí. En Éramos un Desastre. ¡Abracadabra! ¡Leña de cabra!